La leyenda del rey indio, Hermann Hesse. En la antigua India de los dioses, muchos siglos antes del advenimiento de Gautama Buda el Excelso, sucedió que los brahmanes ungieron a un nuevo rey. Este joven monarca gozó de la confianza y las enseñanzas de dos sabios varones que le enseñaron a purificarse mediante el ayuno, a someter a la voluntad los impulsos tormentosos de su sangre y a preparar su mente para el entendimiento del todo y uno. En efecto, por esta época habían estallado entre los brahmanes ardorosas polémicas sobre los atributos de los dioses, sobre las relaciones de unas divinidades con otras y sobre las de estas con el todo y uno. Algunos pensadores empezaban a negar la existencia de múltiples divinidades y postulaban que los nombres de estas no eran más que denominaciones de los aspectos sensibles del uno invisible. Otros negaban con apasionamiento estas doctrinas y se aferraban a las viejas divinidades, sus nombres y sus imágenes. Ellos precisamente no creían que el todo y uno fuese un ser concreto, sino solo un nombre aplicado al conjunto de todas las divinidades. De manera similar, para uno las palabras sagradas de los himnos eran creaciones temporales y por consiguiente mudables, mientras otros las tenían por primigenias y la única cosa auténticamente inmutable. En estos aspectos del conocimiento de lo sagrado, lo mismo que en los de, se manifestaba el afán de llegar a conocer las verdades últimas, y por eso dudaban y discutían sin descanso de qué fuese el espíritu mismo o solo su nombre. Otros rechazaban esta distinción entre el espíritu y la palabra, considerando que el ser y su imagen eran entidades inseparables. Casi 2000 años más tarde, los mejores ingenios de la Edad Media occidental discutirían casi exactamente los mismos puntos. Y Allende como Allende, hubo pensadores serios y luchadores desinteresados, pero también hubo prebendados desprovistos de espíritu y de caridad a quienes preocupaba únicamente que tales discusiones no redundasen en el desprestigio del culto o del templo, ni que la libertad de pensamiento o de discusión sobre la naturaleza de las divinidades fuese a mermar, por ventura, el poderío ni las rentas de la casta sacerdotal. Lo que ellos querían era seguir viviendo como parásitos del pueblo. Cuando el hijo o la vaca de alguno caían enfermos, los sacerdotes se les metían en la casa durante semanas y les chupaban toda la hacienda en forma de ofrendas y sacrificios. Y también aquellos dos brahmanes de cuyas enseñanzas disfrutaba el rey, siempre ávido de saber, estaban reñidos en cuanto a las verdades últimas. Pero como ambos tenían fama de gran sabiduría, el rey, entristecido por tal desaveniencia, solía decirse: si ni siquiera estos dos sabios consiguen ponerse de acuerdo en cuanto a la verdad, ¿cómo podré conocerla nunca yo, con mi flaco entendimiento? No dudo de que debe existir una verdad única e indivisible, pero me temo que ni siquiera los brahmanes pueden llegar a conocerla con seguridad. Cuando los interrogaba al respecto, sus dos preceptores contestaban: muchos son los caminos, pero el destino es único. Ayuna, mortifica las pasiones de tu corazón, recita las estrofas sagradas y medita acerca de ellas. El rey hizo de buena gana lo que le aconsejaban. Realizó grandes progresos en la sabiduría, pero sin alcanzar nunca su meta de poder contemplar la verdad última. Cierto que logró superar las pasiones de la sangre, así como aborrecer los deseos y los placeres animales. E incluso para comer y beber, tomaba solamente lo indispensable, un plátano al día y 2 granos de arroz. Así se purificaba de cuerpo y espíritu, y enfocaba al objetivo definitivo todas sus fuerzas e impulsos de su alma. Las palabras sagradas, cuyas sílabas antes le parecían monótonas y vacías, desplegaban ahora para él todos los encantos de su magia y le dispensaban consuelo íntimo. En estos torneos y ejercicios de la razón iba conquistando premio tras premio, pero siguió sin hallar la clave del secreto final y de todos los misterios del ser, y eso lo tenía triste y caracontecido. Entonces decidió disciplinarse por medio de una gran penitencia, para lo cual se encerró durante 40 días en la más apartada de sus estancias, sin probar bocado y durmiendo en el suelo, sin manta ni almohada. Su cuerpo enflaquecido exhalaba un aroma de pureza, su rostro delgado relucía de un brillo interior y su mirada avergonzada a los brahmanes por la ecuanimidad purísima que traslucía. Superaba Superada esta prueba de 40 días, convocó a todos los brahmanes en el atrio del templo para que ejercitasen su ingenio en la resolución de las cuestiones más difíciles, y mandó a traer vacas con las frentes adornadas de cadenas de oro, como premio para los vencedores del concurso. Los sacerdotes y los sabios acudieron, tomaron asiento
y se enzarzaron sin demora en la batalla de las ideas y de las palabras. Paso a paso demostraron la exacta correspondencia entre los dos mundos, el sensible y el del espíritu. Afilaron sus inteligencias en la interpretación de los versículos sagrados y disertaron sobre el Brahma y el Atma. El ser elemental de 100 brazos fue comparado con el viento, con el fuego, con el agua, con la sal disuelta en el agua, con la unión del hombre y la mujer. También idearon parábolas e imágenes para describir el Brahma creador de dioses que son más grandes que el mismo Brahma, y distinguieron entre el Brahma creador y el que encierra en sí lo creado, de manera que procuraban compararlo consigo mismo. Y argumentaron brillantemente sobre si el Atman es anterior a su nombre, o si su nombre es idéntico a su esencia, o solo una creación de ésta. Una y otra vez intervino el rey proponiendo temas para nuevos interrogantes. Sin embargo, cuanto más prodigaban los brahmanes sus respuestas y sus explicaciones, más solo y abandonado se hallaba entre ellos el rey. Cuando más preguntaba y asentía al escuchar las respuestas y mandaban que fuesen premiadas las más ingeniosas, más ardía en su interior el anhelo de la verdad misma. Pues bien se daba cuenta de que todos aquellos discursos, análisis no servían sino para dar vueltas alrededor de ella, pero sin tocarla nunca. Nadie lograba entrar en el círculo interior, de manera que, conforme iba proponiendo preguntas y repartía honores, se veía a sí mismo como un niño dedicado junto con otros niños a una especie de juego. Hermoso, sí, pero de los que provocan sonrisas indulgentes por parte de los hombres adultos. Por eso el rey fue ensimismándose cada vez más. Pese a hallarse en medio de la gran asamblea, cerró todos los sentidos y dirigió su voluntad ardiente hacia Fo, la verdad, pues sabía que todos los seres participaban de ella y duerme en el interior de cada uno, también en el de los reyes. Y como era un ser puro, en cuyo interior no subsistía ninguna escoria, fue encontrando suficiencia y claridad dentro de sí mismo. Cuanto más se sumía en sí, mayor era la luz que percibía. Como el que camina dentro de una caverna y cada paso le lleva más y más cerca del resplandor de la salida. Mientras tanto, los brahmanes continuaron largo rato hablando y discutiendo, sin darse cuenta de que el rey estaba como sordo y mudo. Se exaltaban, alzaban las voces cada vez más, y no pocos manifestaban así la envidia por las vacas que habían correspondido a otros. Hasta que por fin uno de ellos reparó en la distracción del monarca, interrumpiendo su discurso, levantó la mano y lo señaló con el dedo, y su interlocutor cayó e hizo lo mismo, y el vecino de este también. Al fondo de la tribu algunos grupos alborotaban y charlaban todavía, pero la mayoría guardaba un silencio sepulcral, hasta que callaron todos, sentados sin decir nada y mirando al rey, que se mantenía erguido, el semblante impasible, la vista erigida al infinito, y su rostro irradiaba una luz fría y clara como la de una estrella. Entonces todos los brahmanes se inclinaron ante su éxtasis y comprendieron que cuanto estaban haciendo era solo un juego de niños, mientras que el personaje real estaba habitado por Dios mismo, el epítome de todos los dioses. Pero el rey, cuyos sentidos estaban fundidos en la unidad y vueltos hacia el interior, seguía contemplando la verdad misma, indivisible, en forma de luz pura que infundía en su interior una certeza dulcísima, a la manera en que un rayo de sol cuando atraviesa una piedra preciosa la convierte en luz y sol, con lo que criatura y creador se hacen uno. Luego volvió en sí. Cuando miró a su alrededor, sus ojos reían y su frente brillaba, como un lucero. Despojándose de sus ropas, salió del templo, salió de la ciudad y del reino, y se adentró desnudo en la selva, donde desapareció para siempre.